Buenas tardes, bienvenidos a este acto de presentación de la propuesta de paz del 2017 de Daisaku Ikeda. Antes de empezar, quería recordaros si podéis tener los móviles en silencio o en vibración, de manera que interrumpamos lo mínimo posible la presentación. Y para comenzar, voy a dar paso, nos va a dar unas palabras el director general de Soka Gakkai de España y Ediciones Civilización Global, Enrique Caputo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias. También muchísimas gracias a las personas que han abierto sus casas, que no son pocas, son en 52 lugares de España. Estamos transmitiendo esta presentación, así que de verdad muchísimas gracias a todas y a todos por este esfuerzo. Y hoy me ayuda, Joaquín. ¿Se escucha? Perdón. A ver, o habláis o yo. Entonces, que quería agradecerles de verdad esta disposición para poder acercarnos otra vez a la propuesta de paz de Daisaku Ikeda. Este año el título de la propuesta es La solidaridad mundial entre los jóvenes augura una nueva era de esperanza. Y en ese sentido es que hoy nos acompañan jóvenes en esta presentación. Hemos invitado a la Asociación ADUE de la Universidad Rey Juan Carlos, que ahora nos vamos a presentar como se merecen, y también junto con jóvenes de Soka Gakkai. Y está de camino el profesor Vicente Garrido. El profesor Vicente Garrido es profesor de la Universidad Rey Juan Carlos en Relaciones Internacionales y Estudios de Seguridad. Ha participado ya más de una vez en este centro. Es el único español asesor del secretario general de Naciones Unidas en temas de desarme. Es un lujo poder tenerlo con nosotros y vamos a pedirle, está de camino como les decía, y vamos a pedirle que luego cierre la jornada de hoy. Así que de verdad muchísimas gracias, espero que disfruten la presentación. Gracias. Muchas gracias y muy buenas tardes. La presentación de esta propuesta de paz, como ha adelantado Enrique, se ha preparado conjuntamente con colaboración de jóvenes de ADUE y de Soka Gakkai de España. ADUE es la Asociación para el Desarrollo Humanitario y Estudiantil de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y Soka Gakkai de España es la entidad budista que tiene sede en este centro cultural. Y quisiera presentar el currículum de cada uno de ellos brevemente para no restar tiempo a sus intervenciones. En primer lugar, a vuestra izquierda tenéis a Joaquín Garralda Monereo. Joaquín es licenciado en Sociología, MBA y profesional en el ámbito del Cloud Computing. A continuación tenemos a Lucía Mantecón Díaz, es estudiante de Relaciones Internacionales y secretaria general de URJC-MUN, que son las siglas del modelo de Naciones Unidas de la Universidad Rey Juan Carlos. Seguidamente, Marcos Alfaro Ramírez es también estudiante de Relaciones Internacionales y con experiencia en varios modelos de Naciones Unidas, así como en debate y en oratoria, y es el actual presidente de la Asociación ADUE. Por último, Yamila Valderrama Sudán es licenciada en Ciencias y Artes Liberales y educadora en los ámbitos de la lengua inglesa con certificación TEFL y de la música, en el que cursa estudios superiores. Y quiero deciros que ellos creen que no tienen currículum, pero como veis sí lo tienen, a pesar de su edad. Y brevemente sobre la estructura de este acto de hoy, vamos a tener dos partes. La primera escucharemos sus intervenciones y en la segunda abriremos un turno de preguntas y respuestas. Y después escucharemos primero las preguntas juntas y después las respuestas o reflexiones que motiven en el panel. Y sin más, doy la palabra a Joaquín. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Creo que, gracias por las presentaciones. Han dejado bastante claro que no somos profesionales y me alegro. Porque nosotros venimos a presentar un poco la cara de
uno de los temas más importantes de los que habla Daisaku Ikeda en esta presentación de la paz, que, como veis en el título de aquí, habla mucho de los jóvenes. Entonces, bueno, me parece que dentro del texto, que espero que leáis todos, hay una frase que resume muy bien por qué los jóvenes o cuál es el punto que tiene. Y es que en la página 10, que no hace falta que vayáis, la voy a leer, dice: así y todo, no soy pesimista con respecto al futuro de la humanidad, por la fe que deposito en los jóvenes de nuestro mundo, cada uno de los cuales encarna una inmensa esperanza y la posibilidad de un porvenir mejor. Entonces, esta frase como que me parece que tiene tres partes muy importantes. La primera es la tremenda esperanza que tiene Daisaku Ikeda. Y esto, claro, o sea, pensar que esto es una persona que ha escrito 80 páginas de lo que está mal en el mundo hoy. Y lleva año a año escribiendo qué está mal en el mundo año a año. Y aún así tiene esperanza. Entonces me parece que la primera de sus propuestas es que, bueno, que vivamos con esta esperanza, que adoptemos esta postura que me parece preciosa. Lo segundo de lo que habla es que encarnamos la posibilidad. O sea, los jóvenes del mundo, cada uno de los cuales encarna la inmensa esperanza y la posibilidad de un porvenir mejor. Es decir, él no dice yo soy un optimista, él no dice esto está ganado, nos vamos al bar a tomar una cerveza. Esa no es la postura que nos propone, sino que nos dice que hay una posibilidad, pero que tenemos que tomar acción. Entonces, aquí Daisaku Ikeda nos está hablando de la responsabilidad. Hay dos escenarios, o un escenario y dos caminos. El camino en el que es posible y el camino en el que no es posible. Entonces, está en nuestro punto de decisión elegir uno de los dos. Y el tercer punto que habla es de los jóvenes y hace mención a cada uno de los cuales encarna esa inmensa esperanza. Cada uno de los cuales. Y esto es muy importante porque no habla de una élite, un grupo, un país, una asociación o una organización, no habla de Naciones Unidas, tampoco habla de la Soka Gakkai, habla de todos y cada uno de los jóvenes. Y a mí eso me parece imprescindible, porque también en los objetivos de desarrollo sostenible habla de que el objetivo no solo es cumplirlos, o sea, no solo ya es difícil plantearnos estos objetivos, sino que encima debemos hacerlo sin dejarnos a nadie detrás. Es decir, cada uno de las personas somos a la vez el responsable y a la vez el objeto de estos objetivos. Entonces, aquí Daisaku Ikeda claramente está hablando de la responsabilidad. Está hablando de somos nosotros. Y este es un punto muy importante porque incluso dentro del texto habla de cuando surgió el budismo, cuando en las épocas de Sakyamuni, había como dos maneras de entender la vida. Y son dos maneras que curiosamente siguen muy vigentes. La primera hablaba de la fatalidad. Hablaba pues, de esto, o sea, imaginaos a la persona, pues esto es una mierda, y los jóvenes de hoy, y los mayores de hoy, porque ahora las carreras, y ahora las personas, y tienen esto y lo otro. Ese punto fatalista, el problema es que pierde la esperanza. Y entonces, cuando no hay esperanza, o sea, si nada puede cambiar, tampoco hay responsabilidad, y tampoco hay acción, y nada cambia. Entonces, cuando nos ponemos desde ese punto fatalista, nos volvemos indisciplinados, en el sentido que si todo es un asco, pues ya está. Y eso no es lo que nos propone. Segunda corriente que nos habla, fatalista, y dice la fortuita. Mala suerte. Pues esto es tal, es así. ¿Yo qué voy a hacer si yo soy una persona? Y esta corriente fortuita, el problema es que a través de ella perdemos la sensibilidad. Es decir, si, bueno, mala suerte, me vuelvo una vez más a quitar la responsabilidad y lo único que pienso es, no es mi problema, no es mi acción. Entonces, estas dos corrientes siguen muy vigentes hoy en día y cuando hablamos de objetivos de desarrollo sostenible, cuando hablamos de grandes problemas que vive la humanidad globalmente, lo que nos propone Daisaku Ikeda es ignorar o decidir no elegir esos dos caminos y proponer el tercero,
que está muy alineado con lo que hablaba Sakyamuni, con lo que hablaba Nichiren Daishonin, con lo que habla Daisaku Ikeda, que es el camino de la responsabilidad, que es el camino en el que todos nos hacemos conscientes de que es nuestra acción en el día a día lo que puede cambiar las cosas. Es decir, volvemos a somos todos y cada uno de nosotros quienes estamos encomendados a hacer este cambio. Entonces, esto es muy bonito. Y yo siempre he estado muy alineado con estos valores, pero es muy difícil pensar cuando hablamos de problemas globales. Es decir, llega el cambio climático y tú dices, muy bonito, pero ¿qué hago yo? Muy bonito, pero ¿qué puedo hacer una persona dentro de 7,5 billones que somos? Entonces, justo con el cambio climático, primer punto que habla es la responsabilidad y el segundo punto, o que yo por lo menos quiero hablar, es la sensación de la conciencia global. Cuando habla de conciencia global, habla de el papel de los jóvenes es de crear solidaridad. Y eso es súper importante, porque cuando, en vez de decir, pues todo va mal porque es una mierda, o todo va mal, chico, mala suerte, en lugar de eso, si hacemos nuestro el problema, si nos volvemos, como dice en el texto, bodhisattvas, en el que no porque no te afecte no lo tomas como tuyo, entonces empezamos a crear solidaridad. Y esto en el cambio climático es impresionante porque el gran problema que ha tenido es que las causas y los efectos se separaban en el tiempo, porque yo hoy contamino, pero el efecto está mañana. Entonces yo hoy me siento que contamino encantado y no pasa nada. Mira, el mundo sigue, el sol sale, pero hay un efecto que hasta que no estemos todos concienciados, nada va a cambiar. Entonces, la conciencia global nace, por ejemplo, en el Acuerdo de París, que se reunió las potencias del mundo, la gran mayoría de países, y dijo, en lugar de multa, en lugar de malo, dijo que cada país defina sus propios objetivos. Es decir, estamos empoderando a que cada uno se responsabilice de su país. Y es muy fácil para mí decir, sí, pero ¿y China? Sí, pero Estados Unidos, sí, pero América, sí, pero tal. En lugar de eso, dice tú, en tu país, ¿hasta dónde quieres llegar? ¿Hasta dónde crees que puedes llegar? Y ese cambio de mentalidad es la primera vez que ocurría y es la primera vez que se llegó a un acuerdo. Y luego lo interesante con este mismo acuerdo es que cuando en uno de los países más importantes eligieron un candidato que hablaba de solo su país, de hacer de su país muy bueno otra vez, de lo mío, se salió de ese acuerdo. Es decir, nuestro papel como responsables es hacer de todos estos problemas algo nuestro. Y entonces, a la hora de actuar, a la hora de tomar acción, dice, está en todas nuestras acciones de la vida cotidiana cambiar esto, porque no es una gran organización la que lo va a cambiar, sino es nuestra vida cotidiana. Ahí es donde nosotros tenemos un rol y ahí es donde surgen los cambios. Entonces, en esta vida cotidiana, las Naciones Unidas no va a llegar porque no sabe dónde vivo yo. O a lo mejor sí, eso es discutible. Pero en mi día a día hay cientos de acciones que yo hago. Y el ejercicio que yo os propongo es que penséis que no es la acción que estoy yo en este mismo instante haciendo, sino que multipliquéis cada acción que hagáis por 7,5 billones. Hacer ese ejercicio mental. Porque simplemente os va a dar el impacto real que tenemos como personas. Porque yo no puedo hacer que otra persona haga X, solo lo puedo hacer yo. Y entonces, a través de un cambio individual, lo que se dice es que podemos hacer un cambio global, que es solo cuando todos entendemos que todos estos son nuestros problemas y que el cambio está en cada uno de nosotros y que la persona de enfrente es exactamente lo mismo que yo, solo entonces las cosas pueden cambiar. Y me parece muy interesante otra frase que dice que, porque claro, me vais a disculpar, pero no veo tantos jóvenes en esta sala como me gustaría. Entonces hay en un punto de decir, bueno, pues esto que lo hagan los jóvenes, ¿no? O sea, esto es nuestra responsabilidad de los jóvenes. Eso no vale. Entonces, hay en un momento del texto que él dice, la esencia de la juventud
no se encuentra en el pasado ni en el futuro, sino en el deseo de hacer algo en beneficio de otras personas que viven con nosotros en el momento actual. Entonces, yo lo que os pido es que seáis jóvenes. Eso es lo primero. Que seáis jóvenes, a lo mejor no en el DNI, pero sí en que tengáis la esencia de la juventud que aquí Daisaku Ikeda habla. Que tengáis el deseo de hacer algo en beneficio por el mundo y que creemos esa conciencia global. Entonces, responsabilidad y conciencia global. Esos son mis puntos. Gracias. Muchas gracias, Joaquín. Ahora seguimos con Lucía. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a la asociación por permitirnos estar aquí hoy con vosotros. Y simplemente me gustaría empezar explicando un poco. Yo soy una estudiante de cuarto de carrera, por lo tanto llevo 4 años estudiando en clase. Estados Unidos hace esto, Siria hace esto otro, tenemos esta crisis de refugiados, tenemos a Corea del Norte con X armas nucleares porque nadie sabe cuántas tiene. Y hasta que no he leído la propuesta y he decidido pues preparármela un poco en la ponencia, obviamente, no había caído en 2 momentos claves que hemos vivido en mi clase que no habíamos analizado ninguno de mis compañeros. El primero tuvo lugar hace 2 años en una clase de seguridad y defensa en la cual nuestro profesor, Vicente Garrido precisamente, nos enseñó una viñeta la que aparecían el primer ministro de Pakistán y el primer ministro de India. Y el bocadillito de la viñeta venía a decir el ministro de Pakistán que nunca pararía el programa armamentístico que tenía lugar en su país hasta que India hiciese lo mismo. Entonces, claro, la reflexión que hubo en mi clase fue lógico. Si tú tienes a tu vecino con el que te llevas mal, lo normal es que te armes hasta los dientes de armas para estar preparado. Para estar preparado por si tú tienes que atacar o para estar preparado por si te tienes que defender de un ataque de ese vecino. Y nos pareció completamente lógico que el ministro de Pakistán dijese eso y el ministro de India hubiese respondido exactamente lo mismo. A la vez, en otra clase que también tuvimos ese mismo año, hace un par de años, nos explicaban los sistemas de gobernanza global. Y nos explicaron cómo, a pesar de que todo el mundo podría decir lo contrario, la Guerra Fría fueron unos años de una paz y de una estabilidad real. No quiero llamar paz a lo que vivimos, lo que se vivió durante la Guerra Fría, pero nos lo explicaban como si fuese uno de los periodos de mayor estabilidad. Y claro, una vez más, en mi clase, la reflexión fue lógico. Tienes a la Unión Soviética por un lado y a Estados Unidos por otro, y ninguno de ellos es capaz de ser el poder hegemónico. Entonces, les tienes también otra vez armados hasta los dientes, pero ninguno de ellos realmente va a actuar y va a haber una guerra. Entonces, nos pareció súper lógico en ese momento también que la Guerra Fría fuese un periodo de máxima estabilidad. Y yo, después de leer la propuesta, me quedé un rato en mi casa quieta y dije, vamos a ver, ¿cómo me puede parecer lógico con 20 años que haya actualmente 15.000 cabezas nucleares activas que pueden destruir? Esta mañana tuvimos otra conferencia en nuestra universidad con Jordi Armadans y decía que actualmente había armas nucleares capaces como para destruir la Tierra más de una vez. Y yo en esa clase en ningún momento dije, vamos a parar. ¿Cómo es normal que tengamos en este panorama y en nuestra sociedad, yo con 20 años vea normal que exista un arma capaz de aniquilar a la raza humana? Comentaba antes Jordi un poco el tema del cambio climático y sí que es verdad que igual la diferencia entre nuestra generación y la de mis padres o la de mis abuelos es que ellos no han crecido, por ejemplo, con el monstruo del cambio climático. A mi padre no le decían, apaga la luz, que estamos matando al planeta. Y a mí, sin embargo, eso sí que me lo dicen. Porque ahora somos conscientes de que el cambio climático es otro problema que tenemos que solucionar. Pero, sin embargo, yo sí que he crecido con la normalización de que exista un arma nuclear. Y todo porque aquellos países que tienen armas nucleares, o todo porque la sociedad o los que mandan, por así decirlo, me comentan que es que lo utilizan como herramienta disuasoria para mantener la paz. Y claro, yo me quedo quieta y digo, me estás diciendo que tienes armas nucleares capaces que son capaces de aniquilar el planeta para mantener la paz. Y me lo estás diciendo al mismo tiempo que me aseguras que esas armas nucleares la tienen oficialmente de jure, con derecho, 5 países, los 5 países que pertenecen al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, me estás intentando vender que todo esto es para mantener la paz.
En los años 90, también al final de la Guerra Fría, Francis Fukuyama, que es un historiador y un escritor, escribió un artículo que más tarde convirtió en libro, que tuvo mucho revuelo en la época, en el cual explicaba que habíamos llegado al fin de la historia. Es decir, que con el final de la Guerra Fría podría haber muchos más conflictos, pero ninguno iba a ser de una magnitud tan grande como los que se habían vivido hasta ese momento. Y yo, tras leer la propuesta, me río un poco de ese artículo, porque como dice Daisaku Ikeda, estamos ahora mismo con la espada de Damocles en nuestra espalda, y es un momento en el que yo creo que corremos más riesgo que nunca. En la propuesta, que obviamente os invito a que os leáis, él divide su plan de acción respecto al desarme nuclear en 3 puntos. La relación entre Estados Unidos y Rusia, el papel de Japón como, por desgracia, único país que ha sufrido un ataque nuclear bélico, y el papel de la sociedad civil. Al papel de la sociedad civil quiero referirme un poco más tarde, pero también me quería centrar en los que para mí también son un poco los puntos calientes respecto a este tema, que sería, como no, si hablamos de desarme nuclear, como también comentó Joaquín, la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, que encarna un poco el odio, si se me permite decir, un poco todo lo que no queremos que sea esta sociedad. Y Trump, en una de sus múltiples declaraciones, vino a decir que él quería volver a ser el cabeza de manada, que la política que había estado llevando Obama en los últimos años había sido una política a favor de intentar reducir las armas nucleares que tenía Estados Unidos, y que esa era una política que no se podía llevar a cabo si había otros países que tenían armas nucleares. Es decir, volvemos un poco a la rueda que os comentaba antes de India y Pakistán. Si tú tienes armas nucleares, yo tengo armas nucleares. Ah, pues deja tú de tener armas nucleares. No, yo cuando lo dejes tú. Volvemos otra vez a esa rueda y a ese círculo maldito, por así decirlo, en el cual yo dejaré de tener armas nucleares cuando tú las dejes. Entonces llega Donald Trump y dice que lo que se ha estado haciendo hasta ahora en Estados Unidos no está bien, y va a invertir $1 billón de dólares en defensa para ponerse otra vez a la cabeza en esta carrera armamentística, y para intentar adelantar no porque es el que más armas nucleares tiene, pero para intentar ganar todavía más distancia respecto a Rusia y a China. Y en toda esta oscuridad del marco internacional, también me gustaría destacar un poco el Tratado de Irán, que tuvo lugar hace un par de años, y que en mi opinión es uno de las mayores victorias de la cooperación en el mundo en el que vivimos hoy en día. Irán es un país que no debería de utilizar su capacidad militar, la energía nuclear, que obviamente está permitida, pero no con los fines de crear armas nucleares, pero sí que estaba realizando, no debería hacerlo, pero sí que estuvo realizando ensayos ilegales. Entonces, la comunidad internacional empezó a sancionar a Irán, pues como las sanciones que podemos ver ahora en Corea del Norte y las sanciones que se llevan a cabo por mil temas hoy en día. Y fue un acuerdo multilateral en el que formaron parte el P5, que son los 5 países del Consejo de Seguridad, y también tuvo un papel bastante importante la Unión Europea y Alemania cuando se llegó a un acuerdo con Irán. Ellos iban a dejar de lado sus ensayos nucleares ilegales a cambio de que se fuesen reduciendo poco a poco las sanciones que había impuesto la comunidad internacional sobre el país. Y es un acuerdo que luego quizás Vicente quiera decir exactamente cómo ha terminado, pero en mi opinión es un acuerdo que fue bueno, y fue, dentro de lo que podía haber ocurrido, fue un gran ejemplo de cómo con cooperación sí que podemos ir haciendo este mundo un lugar mejor. Y luego, por último, me gustaría tocar un poco el tema de Corea del Norte. Yo no voy a entrar en la capacidad nuclear real que tiene Corea del Norte, de si realmente pueden lanzar un misil que llegue a la costa de Estados Unidos, que de momento eso creemos que no, o si siguen haciendo ensayos o si no. Yo simplemente quería resaltar 2 áreas que a mí yo creo que me llaman bastante la atención. La primera es que Corea del Norte se alimenta mucho del mito, ¿no? Del tener a todo el mundo, literalmente a todo el mundo, a toda la comunidad internacional, en vilo de decir, es que igual sí que tienen capacidad nuclear, es que igual mañana nos levantamos y ponemos la tele y la noticia no es el referéndum de Cataluña, igual es que la noticia es que ha lanzado una bomba en Bruselas, ¿no? Entonces se mueven un poco en ese mito, y gracias a eso consiguen que la comunidad internacional les dé ciertas concesiones económicas, con alimentos, etcétera, un poco como el hijo que se enfada, papá me voy a ir de casa, papá me voy a ir de casa, y claro, el padre pues intenta poco a poco intentar que eso no ocurra. Y luego yo creo que el otro tema que tenemos con Corea del Norte es
no nos preocupa realmente que tengan armas nucleares, porque tenemos 5 países que actualmente legalmente tienen armas nucleares y luego tenemos otros 3 países que de facto, o sea, de hecho, las tienen, aunque no legalmente, y tampoco nos preocupan tanto. ¿Por qué nos preocupa el que más Corea del Norte? Porque el dirigente de Corea del Norte es un régimen dictatorial y porque todos pensamos que está loco. Que yo no voy a entrar a si está loco o no, pero tenemos el miedo de decir, jope, es que este hombre tiene ahí el botón de las armas nucleares. Pues igual es que deberíamos pararnos a pensar que es que Donald Trump también tiene el botón de las armas nucleares y otra persona en otro sitio. Que es que ya no es el decir tenemos a Corea del Norte con una capacidad real, sino es que tenemos a muchísimas personas en muchísimas partes del mundo con una capacidad real, tanto haciendo la adrede como por un fallo técnico, que también pueden llegar a ocurrir, de detonar un arma nuclear. En cuanto al marco legislativo, que tampoco quiero entrar mucho porque eso ya es tema de Naciones Unidas y de lo que hace la Asamblea General, etcétera, sí que me gustaría destacar que en los últimos 5 años sí que se ha venido hablando de las consecuencias humanitarias de las armas nucleares, es decir, de qué nos va a pasar a la humanidad si realmente seguimos generando armas nucleares y no ponemos un fin a esto. Y sí que se ha estado trabajando para llegar a conseguir un instrumento jurídico y vinculante, es decir, que los países tengan que responder ante él para intentar solucionar, para intentar volver a poner en alza el desarme nuclear. Tenemos la suerte de que el 7 de julio de este mismo año se aprobó el tratado para la prohibición de armas nucleares, que no es lo mismo que el que ya teníamos vigente, es otro, que ya teníamos vigente es el tratado de no proliferación de armas nucleares y ahora se ha aprobado el tratado para prohibir las armas nucleares. La diferencia entre ambos es que el primero, el fin no es la eliminación de armas nucleares, porque en el primer tratado básicamente lo que te viene a decir es tenemos aquí los 5 de siempre, los 5 poderosos, tenemos derecho, porque hemos hecho pruebas antes de X año con armamento nuclear, tenemos derecho a tener armas nucleares y es legal que yo tenga armas nucleares, pero el resto, ojito cuidado, no os quiero ver haciendo ningún tipo de ensayo y no quiero que desarrolléis ningún tipo de armamento nuclear. Y claro, ¿eso es justo? ¿Ese tratado realmente es justo? Es decir, yo como hice pruebas antes de X año y como pertenezco al Consejo de Seguridad puedo tener la capacidad de aniquilar tu país. Pero ojito, tú no lo hagas, tú no intentes tener esa misma potencia. Entonces este tratado, que sí que es uno de los... No quiero echarlo por tierra porque fue uno de los grandes éxitos de la diplomacia internacional, pero sí que es un tratado que no nos vale actualmente, porque nosotros lo que queremos es eliminar las armas nucleares. Entonces, este tratado del 7 de julio sí que nos ayuda a conseguir eso, porque va a pasar por una primera fase que es prohibición. En el momento en el que tener armas nucleares está prohibido, seas quien seas, ya estamos empezando a poner la primera piedra para su eliminación. ¿Cuál es el gran problema de este tratado? Que obviamente los países que tienen los países que tienen armas nucleares no están dispuestos a formar parte de él y los que supuestamente no tienen porque legalmente no tienen, pero sabemos que tienen, tampoco están dispuestos a formar parte de él. Entonces, ¿qué tratado vamos a llegar si solo tenemos el consenso de los que no tenemos armas nucleares? ¿No? Entonces, ahí se pueden discernir perfectamente las dos disyuntivas que hay. La primera, los que opinamos y opinan que las consecuencias humanitarias de que se vuelva a tener otro ataque bélico nuclear es algo que la humanidad no puede permitir y algo que no se podría soportar. Y luego los que utilizan constantemente las armas nucleares como elemento disuasorio, como una herramienta disuasoria para el mantenimiento de la paz. Otra vez, para el mantenimiento de la paz con armas nucleares. Algo que yo nunca he llegado a entender. Y un poquito hablando después de hablar de esto, de todo lo que pasa en el mundo, que yo personalmente me siento pequeña, muchas veces salgo de clase y digo, es que, vale, estoy estudiando esto, pero realmente, ¿yo qué voy a hacer? Yo como individua llego a mi casa y, vale, si quiero parar el cambio climático, pues reciclo, que tengo mis 3 papeleras. Pero ¿yo qué puedo hacer para intentar cambiar un poco las conciencias e intentar ayudar a la gente para superar y para por fin llegar a la eliminación de las armas nucleares? Lo primero, cosas como esta, ¿no? O como las que tuvimos esta mañana en mi universidad. Un foro de debate en el que todos nos paramos a pensar en lo que está ocurriendo e intentamos alcanzar ideas y reflexiones que se las puedo contar a mi vecino y le puedo ayudar a decir, oye, ¿tú sabes que esto es así? Y poco a poco ir aumentando la conciencia global, como comentaba antes también Joaquín. Un ejemplo también
es la campaña de abolición de armas nucleares que comenzó hace 5 años y que es como el gran impulso de la sociedad civil, la cual opera ya en 100 países con más de 500 organizaciones, que ha sido realmente la gran impulsora de volver a poner en la agenda el desarme nuclear, esto del desarme humanitario, que básicamente es, como ya se hizo en otras ocasiones, y ya hay precedentes con las minas antipersonas o las municiones de racimo, el decir, hay armas que son tan nocivas para el ser humano que no pueden existir y están prohibidas por el derecho internacional humanitario. Entonces, esta campaña, que con sus siglas son ICAN, posiblemente la conozcáis en inglés, ICAN, lo que ha hecho básicamente ha sido despertar un poco esa conciencia global también de la que hablaba antes Joaquín. Una diplomática, Elaine White, que es una diplomática de Costa Rica, que fue uno de los países precursores de la iniciativa de crear el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares, resaltaba mucho el artículo 71 de la Carta de las Naciones Unidas, que es el artículo que motiva y que llama a la sociedad civil a actuar, al no el decir esto es un problema de mis políticos, esto es un problema de los que mandan, de los que llevan traje y corbata y yo no puedo hacer nada respecto a ello. Y destacaba que, bueno, de las Naciones Unidas siempre, a la hora de tomar una decisión, incluso en nuestros modelos de Naciones Unidas, es súper importante el formato, ¿no? Y las reglas de procedimiento y cómo vamos a hacer todo. Ya no es lo que yo opino y lo que digo, sino que tengo X tiempo para decirlo y lo tengo que decir de esta forma para no molestar a fulanito y tener cuidado con este otro. Y esta diplomática comentaba en una conferencia que había sido un hecho histórico y este tratado se había convertido en uno de los más rápidos a la hora de su adopción, el hecho de que todo el mundo cuando llegó a esa sesión tenía muy claro las reglas del procedimiento, todo el mundo estaba dispuesto a decir, vale, esto es genial, vamos a meternos en materia, lo que realmente importa. Y eso quizás es un poco de luz en tanta oscuridad, es decir, que si la sociedad civil estamos tan motivados y estamos tan centrados en el desarme humanitario, es posible que lo consigamos. Y ya como conclusión y para acabar, nombrar que este mayo comienza en Viena, en la sede de las Naciones Unidas de Viena, el comité preparatorio de la revisión del Tratado de No Proliferación de 2020. Es decir, el que ya teníamos antes de este nuevo, que quiere prohibir las armas nucleares, no solo permitir a 5 países tenerlas. Y me gustaría también terminar con una cita que se le atribuye a Albert Einstein, realmente no sé quién fue el autor, pero me gustaría acabar con ella, que dice, no sé cómo será la tercera guerra mundial, solo sé que la cuarta será con piedras y lanzas. Entonces creo que todavía estamos a tiempo de cambiar eso y poco a poco conseguir cambiar ese camino y entre todos, los que estamos hoy aquí, los que nos ven desde casa, los que se reúnen en asambleas contra el desarme nuclear, los que van a ver la exposición de todo lo que atesoras por un mundo sin armas nucleares que hemos puesto en nuestra universidad esta semana, lleguen un poco a crear esa conciencia global que decía Joaquín, esto es un problema de todos, esto no es solo un problema de los que mandan, no es un problema que se tiene que resolver en los foros de las Naciones Unidas y que si entre todos conseguimos crear esta conciencia y darnos cuenta que no es lógico vivir en un mundo en el que haya un arma capaz de aniquilar el mundo en sí, si todos conseguimos crear ese tipo de conciencia, conseguiremos un mundo mejor, que creo que es lo que todos deseamos y queremos. Muchas gracias, Lucía. Continuamos con Marcos. ¿Se me oye? Sí, ok. Bueno, yo soy Marcos, como ha comentado ya Pablo. Vengo aquí en representación como Lucía de la Asociación para el Desarrollo Humanitario Estudiantil de Río Juan Carlos y yo voy a hablar de refugiados y xenofobia. En cuanto a la propuesta, una cosa que ha mencionado Joaquín, que creo que es la mejor manera de expresar lo que hemos pensado yo y mis compañeros de clase al plantearles este proyecto es que la parte que nadie se quede atrás y que si avanzamos pues lo hagamos todos juntos. En el tema de refugiados esto es muy importante porque ya de por sí parten con una desventaja y es el hecho de ser un refugiado. Es decir, eres una persona que se te ha echado de tu casa, se te ha echado de tu país, tienes que irte a otro y lamentablemente en la mayoría de los casos esto no es siempre de buenas. Es decir, tú vas a ir a otro país y muy probablemente no te dejen entrar, te pongan trabas o lo más probable y lo que suele pasar es que te dejen entrar pero hay un sentimiento de rechazo que va a provocar que no te sientas integrado ni en tu país de origen porque hay un conflicto y te has tenido que ir, ni al que vas porque realmente no te acepta. A mí me ha pasado una cosa esta semana que es que a mí me gusta ver los informativos, pero últimamente refugiados parece que no existe. Es decir, aparece Cataluña y eclipsa todo el informativo, algún tema de Corea del Norte con Donald Trump se salva, pero el tema de refugiados se ha abandonado. Entonces,
da rabia que tenga que aparecer una foto de un niño muerto en una playa para que realmente el tema de refugiados pueda salir en un informativo. Pero hay noticias de refugiados. Una cosa que ha pasado, que la tengo aquí apuntada, es que, por ejemplo, la administración de Donald Trump ha rechazado un informe que quería llevar a cabo el Departamento de Sanidad de Estados Unidos para demostrar que los refugiados tienen acciones positivas para el país, que es cierto. Esto ya muestra que la gente o los políticos, por lo menos de Estados Unidos, más concreto Donald Trump, no tienen ganas de saber siquiera si es positivo, simplemente no los quieren tener dentro. También otra cosa que he visto en las noticias es que Bruselas demanda que Europa acoja a 50.000 refugiados más en un plazo de 2 años. Una cosa que he hecho ha sido comentar esto con mis compañeros de clase porque creo que si tengo la oportunidad de estar hablando aquí y no ser un experto, lo mejor que puedo hacer es intentar representar a lo que es el conjunto estudiantil, por lo menos de mi pequeña atmósfera, que es mi clase. Ante estas noticias, lo que yo he notado es una falta de esperanza y de entusiasmo tremenda. Y con el tema de las tasas, realmente el anuncio de que Bruselas diga que hay que coger a 50.000 refugiados más tiene un impacto cero. Es decir, la esperanza no sale. ¿Por qué? Porque si hace 2 días acabó el plazo para que Europa acogiera a unos 160.000 refugiados, si no me equivoco, de los cuales España, a la cual le correspondían 17.000, creo, por ahí, ha cogido un 11%. Esto hace que, por mucho que tú subas la tasa, si ya hemos tenido varias tasas, no va a marcar ninguna diferencia. Es decir, la ilusión se ha perdido casi completamente en el tema de refugiados. Esto es algo muy peligroso porque si tú pierdes la esperanza y la ilusión por un proyecto, entonces el proyecto realmente no tiene ese empuje ni va a salir adelante. Bien, la propuesta en el apartado que habla más de refugiados y de xenofobia, que es en lo que yo me voy a centrar, viene a decir o viene a demostrarnos la idea de que la humanidad se está quedando atrás con respecto a otros factores, como puede ser el factor económico, con el tema de refugiados, que muchas veces es una excusa reticente que vemos, o el tema de seguridad, que es digamos, la nueva vía de escape, porque pues se ha sustituido esa justificación por parte de lo económico a esa justificación por parte de la seguridad. Y yo creo que es algo muy interesante el darnos cuenta de cómo estamos abandonando la humanidad y de que efectivamente estamos poniendo otras cosas por delante y yo sin decir que es más ni menos importante, creo que nunca tenemos que olvidar esa parte. Para hacer un poco un status quo de lo que está pasando con refugiados, para quien no lo sepa es muy sencillo, tenemos a Turquía haciendo de tapón en la Unión Europea con 3 millones de refugiados, si no me equivoco, parados. ¿Esto por qué lo han hecho? Porque Europa les ha pagado 3.000 millones de euros para que no dejen pasar a los refugiados. Eso es básicamente lo que sucede. Turquía, obviamente, demanda que se fomente el proceso de integración en la Unión Europea a cambio de que ella mantenga a los refugiados. Entonces, esto yo lo he comentado con mis compañeros de clase. Efectivamente es algo muy eficaz en un enfoque muy pequeño porque si tú no quieres que entre aire, cierras la ventana. Y eso es así y es un éxito porque tú cierras la puerta y no entran refugiados. Perfecto. Ahora bien, si nos salimos un poco al terreno moral, vamos a ver que toda la gente que está muriendo y vamos a ver que la imagen que estamos dando de Europa está siendo un completo desastre. Es decir, muy bien, tú no tienes refugiados, pero el hecho de que tú no veas el problema, que a ti no te afecte el problema, no quiere decir que no esté ahí. Yo personalmente creo que esto es algo que no queremos ver como europeos, y lo hablaba antes con Lucía y coincidía conmigo. Somos gente joven, y seáis o no gente joven, da igual, vais a estar aquí, estamos en una Unión Europea y creo que no es la imagen que queremos dar de Europa para nada. Y luego además, es lo que acabo de decir, es que es algo que realmente no es útil. Es decir, tú puedes cerrar la puerta de refugiados, pero depende de cuál sea tu objetivo. Si tu objetivo es tener 0 refugiados, pues perfecto, porque es un éxito de verdad, pero si tu objetivo es tratar el problema con la mayor humanidad y de la mejor manera posible, estás fracasando estrepitosamente. También entrábamos, cuando lo comentaba con mis compañeros, en la parte de lo positivo que tienen los refugiados, que si bien es cierto que tienen cosas positivas, aún así creo que no es lo primordial por lo que debemos ayudar. Es decir, no tenemos que guiarnos por factores económicos realmente para tener la necesidad de ayudar a gente que lo está pasando mal. También es cierto que tenemos una Europa envejecida, estamos faltos de generación joven, de mano de obra cualificada, y esto es precisamente lo que son los refugiados. Porque comentándolo con ya gente fuera de lo que son las relaciones internacionales, sí que te das cuenta de que la visión que tenemos de los refugiados es muchas veces una muy distorsionada. Es decir, nosotros llegamos a ver a los refugiados como, y dicho de manera muy vulgar, casi como indigentes, como sin techo, que suponen un coste para el Estado y que hay que acogerles. Cuando es mentira, porque los refugiados, de hecho, suelen ser gente formada y suelen ser gente que lo que busca es una integración en la sociedad. Es decir, ellos no quieren venir aquí a vivir del Estado. Ellos quieren venir aquí, integrarse en la sociedad, crear su negocio, trabajar, salir adelante.
y ya sentarse. Entonces, nosotros tenemos un problema, no nosotros especialmente, sino también el resto de gente que a lo mejor lo ve de otra manera, y es que concebimos a los refugiados como un mero gasto. Es decir, son personas que tienen que ser rescatadas, digamos, tienen que darse ayuda. No, son personas que realmente lo que hay que dar es una oportunidad, no una ayuda. Y luego también, ¿voy bien de tiempo, Pablo? Vale, perfecto. También otra cosa que me parece muy interesante es ya no apelar al envejecimiento de Europa ni a que son personas cualificadas, sino a la propia psicología del refugiado, que es esa psicología que se basa en una persona que quiere realmente estar integrada en la sociedad. Quería comentar un encuentro con refugiados que hubo en mi universidad el año pasado, que fueron unos estudiantes de mi clase, y he estado hablando con ellos sobre cómo fue ese encuentro. Bien. Ese encuentro primero tuvo unos testimonios durísimos, porque claro, la gente quería preguntar ¿cómo ha sido la experiencia realmente de ser refugiado? Y los testimonios varían desde, bueno, pues he tenido que hacer una ruta y ha estado regular, hasta realmente experiencias dolorosas que nadie querría pasar. También nos hablaron de las condiciones de los campos de refugiados, que son indecentes realmente. De hecho, si no me equivoco, y me dijeron que pidieron, cuando los jóvenes fueron al encuentro con refugiados, pidieron si podían llevar materiales como cepillos de dientes o cosas así para los refugiados porque no tenían. Entonces, eso es realmente triste y denota la necesidad que tenemos de hincar un poco el hombro y de ayudar. Y luego, también una cosa muy importante es que les preguntaron qué podemos hacer nosotros como jóvenes o como gente de calle para contribuir de manera positiva al problema de los refugiados, que es algo que siempre nos planteamos y siempre, por la visión pesimista o realista incluso, acabamos en no podemos hacer nada realmente porque si los de arriba no cambian, pues nosotros no podemos hacer nada. Eso sí que es cierto hasta un punto. No podemos cambiar una ley, no podemos cambiar un modo de pensar, a lo mejor, pero sí que podemos hacer algunas cosas. Por ejemplo, nos hablaron de ONGs, de organismos, nos hablaron también de donaciones, pero lo curioso es que lo que más pedían, mucho más que donaciones, mucho más que materiales, ellos pedían una cosa, que es concienciación. A mí me parece que alguien pida concienciación denota el problema que hay, que ellos están notando realmente que no son aceptados en la sociedad, y luego también es importante saber qué concienciación, es decir, no una concienciación que muchas veces se confunde con información, que es tenemos que decir a la gente que hay refugiados que están mal. No, o sea, eso yo creo que lo tenemos de sobra. Cualquier persona que le preguntes por la calle va a saber que hay refugiados. Concienciación a nivel de estos son personas, estos son gentes que hay que ayudar, que no tienen recursos y que son gente como nosotros, que ha sido expulsada de su casa y que nadie querría estar en esa situación. Ya que les toca vivir en esa situación, vamos a ayudarles un poco. Disculpen. Y eso es básicamente en algo en lo que todos coincidíamos, en esa pérdida de humanidad y en devolverles la dignidad a los refugiados, a estas personas que no se sienten integradas y se sienten rechazadas por una sociedad entera, que es algo verdaderamente triste. La propuesta de paz habla de un poco pérdida del terreno humanitario con respecto al terreno económico. Sin embargo, yo no creo que eso sea realmente el problema, porque es que al estar consultando cuál es el problema por el que Europa no coge a los refugiados, el 90% de las personas a las que he preguntado, jóvenes de mi entorno, es seguridad. Es decir, el problema ya no es la economía, sino que ahora es la seguridad. Pues por los eventos que han acontecido, ha cambiado, digamos, el baremo y la excusa ahora es la seguridad. Es completamente cierto que tiene un riesgo de seguridad y es completamente cierto que tiene un coste económico al fin y al cabo, pero también es cierto que no podemos olvidarnos de la parte humanitaria. Y es que además, como ya he dicho, además de ser un grupo de personas que están empujadas de sus casas y ser un grupo de personas que tienen que irse a otro país a buscar refugio, son personas que no se sienten acogidas. Entonces entramos en un bucle del que es imposible salir. ¿Por qué? Porque la excusa es que hay terrorismo. Claro, hay terrorismo porque pues hay el Estado Islámico o quien sea está fomentando el odio de los musulmanes o de una parte del planeta para con Occidente. Claro, nosotros tenemos miedo de eso y le rechazamos. El Estado Islámico o quien sea, repito, vuelve a usar eso para justificar el terrorismo y el odio de Europa y entramos en un bucle del que no podemos salir. Entonces, alguien tiene que dar un cambio ahí. El cambio creo que como Europa, el mayor conjunto de estados democráticos del mundo, tenemos que darlo nosotros. Tenemos que dar ejemplo y tenemos que realmente hacer algo por devolver esta parte humanitaria. Somos estados fuertes y aunque nosotros seamos realmente un grupo de gente más o menos importante que no puede hacer mucho a nivel a lo mejor institucional, puede hacer pequeños cambios, como ya he mencionado, en el terreno humanitario. Una Europa unida y una Europa comprometida, desde luego que puede hacer bastante o por lo menos puede hacer más de lo que ya ha hecho o cambiar aunque sea la actitud y conseguir que esto mejore un poco y abrir una puerta a un futuro más esperanzador para los refugiados. Así que nada, muchísimas gracias y yo termino aquí.
Muchas gracias, Marcos. Creo que escuchándoos vamos entendiendo mejor el porqué de la HU, ¿no? El desarrollo humanitario de vuestra asociación. Y seguimos con Yamila. Bueno, buenas tardes. Otra vez agradecer por esta oportunidad. Y bueno, yo voy a hablar del tercer área que Daisaku Ikeda menciona como prioritaria, que es el área de los derechos humanos. Principalmente él habla de la educación en materia de derechos humanos, y un poco en esta propuesta lo que él plantea y nos invita a hacer es una reflexión sobre nuestra concepción, por un lado, de los derechos humanos, de la importancia de los derechos humanos, y por otro lado, en cómo podemos llevarlo a la práctica, tanto en un marco más macro, como son los estados y sus distintas organizaciones, como en un nivel más personal y cotidiano, ¿no? Como qué podemos hacer nosotros. Y creo que en cuanto se menciona derechos humanos, todos decimos, ah, sí, qué bien, los derechos humanos son re importantes. No solo como algo que nos protege, sino como lo que ha significado su establecimiento, ¿no? El reconocer la humanidad de todas las personas y resguardarla legalmente. Pero a la vez también reconocemos que, creo, ¿no? Que todos reconocemos que los derechos humanos muchísimas veces no se cumplen y pasan a ser este ideal que tenemos de sociedad, de esta cosa que se hizo y que está genial y que es perfecta y que la tengo cuando la necesito, pero que queda un poco en lo abstracto, ¿no? Que no llega a mi vida cotidiana. Entonces, Ikeda propone en la propuesta que debemos cambiar este enfoque de lo abstracto y ocuparnos de crear una cultura de derechos humanos, ¿no? Cuando se crearon los derechos humanos, se explica, en breves palabras, se pensó en áreas que debían ser protegidas y a su vez se pensó en qué vamos a hacer cuando estas áreas no sean protegidas, ¿no? Entonces, desde un primer momento se dijo, bueno, debemos proteger. Y a la vez, en lugar de decir, vamos a crear esta cultura, vamos a ver qué podemos hacer cuando eso no pase, cuando eso no se proteja. Entonces, la idea es poder cambiar esa mentalidad a través de crear una cultura de derechos humanos para poder, como él dice, crear una sociedad en la que haya valoración mutua y entendimiento colectivo y en el que, en última instancia, se respete la dignidad inherente de cada persona. Y un poco analizando, ¿no? Este tema de la dignidad, yo me puse a pensar, ¿no? En todo lo que estamos hablando, los refugiados, el tema de las armas nucleares, que en definitiva lo que enfrentamos como sociedad es la deshumanización del otro, ¿no? Porque el otro es terrorista, porque el otro no me cae bien, por un montón de cosas, ¿no? El otro deja de ser humano, deja de ser importante. Y cuando eso pasa, a la vez, mi vida también deja de ser importante, porque la vida de todas las personas, la dignidad de la vida de todas las personas está profundamente relacionada una con otra. Entonces, ¿qué hacer ante esa situación, no? El planteo que hace, ¿no?, es que podamos volver a la noción de que somos todos seres humanos, somos todos capaces de manifestar un potencial ilimitado y todas nuestras vidas son inmensamente valorables y por eso deben ser respetadas. Y cuando podemos hacer propia esta noción, ¿no?, que no sea una cuestión abstracta, sino que forme parte de nuestro entendimiento de cómo actuamos en la vida cotidiana, empezamos a generar vínculos basados en el respeto por la dignidad humana. Y son, en definitiva, estos vínculos los que nos van a llevar a poder crear esta cultura de paz, ¿no? Cuando realmente comprendamos profundamente todos, o la mayoría, y después convenzamos al resto, de que esta es la realidad, vamos a poder empezar a crear esta cultura. Pero, ¿cómo hacemos eso, no? Entonces, Ikeda plantea que la clave es la educación en materia de derechos humanos. ¿Y por qué? Porque cuando aprendemos, ¿no?, de los derechos humanos y cuando somos conscientes, se apagan las diferencias, ¿no? Ya no importa de qué religión, de qué nacionalidad, de qué género, lo que importa es que somos todos humanos, entonces podemos trabajar juntos. Y en este sentido habla de la educación formal, porque la menciona, ¿no? Dice que deberíamos crear marcos legales y pedagógicos para que
este tema sea incluido en las currículas de la educación formal de las escuelas, pero yo creo que también lo hace un poco haciendo hincapié también en el marco fuera de lo formal, ¿no? En lo que podemos hacer nosotros, que quizás no estamos estudiando, ¿no? ¿Cómo me voy a informar yo? ¿Cómo voy a interiorizar yo esto? ¿No? Y otra vez, no es desde la cuestión intelectual, ¿no? De decir, bueno, me voy a aprender todos los derechos que haya en el mundo y los voy a llevar al pie de la letra, sino es, bueno, ¿por qué? Primero, ¿no? Plantearnos cada uno el por qué lo voy a hacer, por qué me interesa hacer esto, si es que me interesa, que espero que sí, y cómo voy a vivir yo basado en esta premisa, ¿no? De decir, bueno, ¿qué voy a hacer yo en mi vida para respetar la vida de los otros y mi propia vida? Y esto creo que es de suma importancia porque cuando nos planteamos esto y empezamos a comprender el valor que tiene nuestra vida, que muchas veces está un poco ahí de lado, pasan dos cosas en la sociedad. Por un lado, nos empoderamos, porque ya no nos sentimos víctimas indefensas, ¿no? Nos sentimos entes capaces de poder mejorar, transformar la realidad que tengo yo hoy en mi casa en Madrid, ¿no? Y eso, a la vez, hace que yo empiece a ver que el de al lado también es digno de valor, también tiene un potencial ilimitado. Entonces, bueno, lo voy a ayudar, ¿no? Porque cuando realmente uno comprende profundamente este concepto, esta idea, entonces también quiere ayudar al otro. Y así se va generando una red, ¿no? De empoderamiento que en definitiva nos lleva a poder transformar esta sociedad, como decía antes. Y bueno, por otro lado, el último punto que menciona Ikeda es el de la igualdad de género, que también va de la mano, ¿no? de los derechos humanos, porque en una sociedad en la que se respeten realmente los derechos humanos y la igualdad que hay entre toda la gente, no puede haber diferencias por ningún motivo, mucho menos por cuestiones de género. Y Ikeda explica, ¿no? que ha habido un cambio en la concepción de las mujeres y que ya no se las ve como víctimas indefensas de los conflictos y de las guerras, sino que se las ve como un agente clave para el logro de la paz y de la seguridad. Y esto ha dado paso a una resolución histórica en las Naciones Unidas, que es la resolución 1325, en la que se incluye en un marco formal y legal, ¿no? a las mujeres en los procesos que llevan como resultado la paz y la seguridad en el mundo. Y menciono esto porque esta es una de las tantas conquistas que hemos logrado, ¿no? Como sociedad en cuanto a la igualdad de género. Pero a la vez todavía tenemos mucho trabajo por hacer, ¿no? Entonces aquí vuelve a entrar el tema de la educación para poder llevarlo a nuestra vida en un marco más cotidiano otra vez y ver, ¿no? Porque yo creo que todos también, o la mayoría, somos conscientes de que hay que ser igualitarios, hay que tener los mismos derechos, hay que defenderlos, pero a la hora de actuar, quizás nuestras acciones no son completamente coherentes con este sentimiento. Entonces, creo que la reflexión final sería poder realmente asumir la responsabilidad, ¿no? de cambiar esta postura yo, hoy, por favor, no mañana. Entonces, cuando yo cambio esta postura, influyo al de que está al lado y a su vez al que está al lado. Entonces, en mi entorno, por más pequeño que sea, por más que sea solamente mi edificio, por más que sea solamente mi oficina, eso ya es un cambio que nosotros no somos capaces de comprender en cuanto a la magnitud. En una de las menciones que hace de la filósofa Arendt, Ikeda explica cómo ella ve la sociedad como una malla, ¿no? Entonces, todos somos hilos que es de esta sociedad que es la malla. Y yo muevo mi hilo medio milímetro y ya toda la estructura de la malla cambia. Entonces, que con esa concepción, ¿no? podamos empoderarnos y tomar esta responsabilidad para poder
activamente cambiar nuestra sociedad. Y bueno, para finalizar quería, un poco parafraseando lo último que dice y queda en la propuesta, que poder animarlos y animarnos a que podamos asumir esta responsabilidad y esforzarnos más aún por crear una red unida y solidaria de personas cuyo propósito sea construir esta cultura de derechos humanos, y haciendo siempre sonar la campana de la esperanza, y para seguir trabajando para poder crear una sociedad donde realmente no se deje nadie atrás. Gracias. Muchísimas gracias realmente por esta intervención y por todas las anteriores, han sido enormemente enriquecedoras. Y ahora llegamos a la segunda parte del acto, en el que nos gustaría recoger algunas preguntas. Como el tiempo es limitado, necesariamente tendrán que ser también limitadas en número, pero os animamos a plantear algunas, ¿de acuerdo? De hecho, para ir generando ambiente, quiero decir que hemos dado el anuncio previo, hemos recibido algunas ya desde el Departamento de Estudiantes de SOCA de Barcelona, que es muy proactivo, y nos gustaría incluir alguna de ellas también, pero también de este auditorio. Pues te van a traer un micrófono. Gracias. Mira, yo estoy viendo aquí una foto de Yosei Toda llamando a la prohibición y a la abolición de las armas nucleares en Yokohama en 1957, y me llama la atención que precisamente quien lo detiene, quien lo encarcela y quien lo mata son los propios afectados por esa bomba atómica. No entiendo tampoco por qué en Corea la bomba atómica es mala. 2 bombas atómicas de Estados Unidos sí son buenas, o por lo menos no se habla de la maldad de esas 2 bombas atómicas. Al primero, Joaquín, yo también participo en reciclar, pues no sé, en conservar en lo que puedo el medio ambiente. Soy instructor de buceo, conozco el fondo marino, he hecho muchas limpiezas de cómo está el fondo marino. Tengo otra opinión sobre el cambio climático, pero respeto mucho varias cosas de las que has dicho. Sobre el tema de los refugiados, no sé de qué refugiados me hablas, si son del este o del sur, porque hasta ahora yo he entendido que solo me estabas hablando de los sirios, pero también hay refugiados que entran por la parte de Algeciras y también son refugiados. Hablamos de las vallas de los refugiados, que estamos en contra de ellas, de que Trump quiere hacer una en México. España también tiene vallas, pero hay una valla la más grande del mundo y no es ahí. Estamos hablando de esos refugiados. El mayor problema no es que tengan que huir de ahí, es quién promueve el desarraigo de esas personas, quién promueve la explotación de esos países, quién promueve la venta de armas a esos países y los enfrenta. Ese es el verdadero problema de esos países, y eso no se tiene nunca en cuenta. También se me olvidabas, o se te ha olvidado decir, o no venía a cuento, pero yo quiero también sacarlo a relucir, el tema de las religiones. Son muy importantes también en estos temas para enfrentar a las personas de los mismos países o de países contrarios. Y sobre los niños explotados, las primeras potencias son los mayores explotadores. Nosotros jugamos con balones Nike, con zapatillas Nike, o sea, tenemos unos teléfonos que con tocar la pantalla ya podemos hacer 1000 cosas, y sale del Coltrane de los niños que bajan a 20 metros bajo tierra. O sea, hace ya tiempo se hizo una película sobre los diamantes de sangre. Se siguen comprando, vendiendo diamantes en Holanda, en Bélgica. Ya no se utilizan los talladores europeos, se utilizan los talladores rusos, que hacen mejores tallas para vender esos diamantes. O sea, son muchas las cosas. Muchas gracias. Muchas gracias. Había otra pregunta.
Jacobo. Bueno, muchas gracias a los cuatro. Personalmente, la nueva era de esperanza mirando a los cuatro me surge, ¿no? O sea, me la creo. Y muy concreto, hay una frase en la página 35 de la propuesta que dice: imaginar que la juventud solo se siente compelida a responder cuando hay amenazas inmediatas sería un grave error de juicio. Entonces, me gustaría escuchar vuestra opinión sobre esa frase como cuatro jóvenes activos que estáis dentro de la sociedad, ¿no? Y ver entonces, ¿no? Bajo ese punto de vista, no hay que esperar estas amenazas, ¿no? Entonces, ¿qué podemos construir, ¿no? Para lograr esta solidaridad mundial, ¿no? Me gustaría escuchar vuestra opinión. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Sí, bueno, empiezo yo. Espera, quiero leer una de las preguntas que han llegado desde Barcelona. Bueno, si os parece, ¿ibas a empezar a responder esta última tú? Sí. Vale, pues ya puedes ir. Vale. Con eso, en este tiempo que te doy. Y luego, ¿qué te parece, Marcos, si tú hablas sobre por lo menos alguno de los puntos, porque el tiempo es limitado para estas réplicas, pero que han sido planteadas desde aquí? Y para Joaquín hay una pregunta que es, en vuestra opinión, ¿cómo podemos conectar y establecer un diálogo armonioso con personas de opinión totalmente contraria a la nuestra y que desde nuestro punto de vista pueden caer incluso en el radicalismo? ¿De acuerdo? ¿Te parece bien? ¿Tienes todavía un minuto más? Sí. Y por último, para Yamila, otra pregunta que ha llegado es ¿de qué forma concreta entendéis que podemos superar las posiciones que rompen o debilitan los lazos humanos en lugar de fortalecerlos? Creo que ninguna de esas preguntas o reflexiones son fáciles de responder, así que tenemos un reto compartido y además os voy a pedir una cierta brevedad para esa segunda parte. Si quieres empezar, Lucía. No, yo simplemente a lo que comentabas, que sí que es verdad que por regla general es acción-reacción. Yo veo una amenaza y de repente me planteo qué puedo hacer para solucionar dicha amenaza. Pero sí que quiero creer, y creo que es un poco el mensaje que también queremos transmitir todos, que no es simplemente coger y decir, pues tengo esta amenaza o tengo este problema, ya no solo amenaza, sino este problema, a ver cómo lo soluciono, sino que desde la posición privilegiada que tenemos nosotros aquí, que como él comentaba hay mucha gente que no tiene esa posición privilegiada, podemos pararnos un poco y pensar y decir qué ocurre en el mundo y qué puedo hacer yo para ayudar a que esos cambios tengan lugar. Sí que es verdad que desgraciadamente, tampoco voy a decir que no es así, pero desgraciadamente es acción-reacción, tengo una amenaza y ya me planteo qué puedo hacer, o me he encontrado este problema y voy a intentar encontrar alternativas para solucionarlo, que no es tanto que nos sentamos y decimos qué está mal en el mundo, voy a ver qué puedo hacer yo para solucionarlo, pero también creo que esa mentalidad sí que está cambiando, porque qué está mal en el mundo lo sabemos todos, es como tú comentabas antes, todos los años hay una propuesta, todos los años tenemos escritos de las Naciones Unidas, documentos, resoluciones, foros. Entonces, lo que ya está mal en el mundo, yo creo que ya lo tenemos identificado. Entonces, sí que es una oportunidad no para reaccionar cuando hay una amenaza o cuando el problema lo tenemos aquí, sino para intentar tomar un poco de conciencia e intentar mejorar desde nuestra posición privilegiada el mundo. Y si puede ser un poquito lo que comentabas de por qué la bomba que lanzó América no es mala y, sin embargo, que Corea tenga esa capacidad, sí que lo vemos como malo, es lo que comentaba antes. Para mí, que cualquier ser humano tenga la capacidad de lanzar un arma nuclear, ya me parece que es malo. Pero sí que es verdad que aquí los policías del mundo, como tanto se les gusta a sí mismo llamarse, los únicos que han llegado a utilizar ese armamento nuclear bélico ha sido Estados Unidos. Y sí que es verdad que a mí personalmente, que Obama vaya a Hiroshima y a Nagasaki, sea de los primeros presidentes que lo hace y pida perdón, me parece que es un acto que le honra, porque
porque a pesar de la desgracia tenemos que saber perdonar y saber mirar hacia adelante, pero también es cierto que yo no veo las bombas, la capacidad, las armas nucleares que tenga Trump, Corea del Norte o que deje de tener como una amenaza. Yo las veo todas a nivel global. A mí realmente me da igual quien las tenga, sino el mero hecho de que existan. ¿Quieres continuar, Marcos? Bueno, en lo que has mencionado antes, efectivamente hay un problema, y es que cuando el grupo de países más desarrollados o más ricos no es capaz de llevar a cabo una actitud ejemplar como la que deberían llevar, pasa esto. Y es que muchas veces, ¿cómo vas a justificar tú, con el caso de la bomba atómica, que Corea no tenga la bomba y que el resto sí? Eso es un debate además que está muy abierto en el tema de Naciones Unidas y quién está en el Consejo de Seguridad y quién no. Y efectivamente ese ya sería otro debate que me encantaría tratar, pero lamentablemente creo que no hay tiempo. En el tema de refugiados, efectivamente pasa una cosa, y es que muchas veces se apela a la responsabilidad de Occidente que hay con los refugiados. Es decir, nos remontamos ya a lo que es el colonialismo británico y francés, y cómo la separación indiscriminada de territorios hace que se junten personas de diferentes ideologías, con diferentes culturas, y que además se les obliga a coexistir. Y efectivamente Occidente tiene una responsabilidad importante con el tema de refugiados que no se puede eludir, que muchas veces lo que se trata de hacer es mirar para otro lado, y si yo no veo el problema, no existe el problema y no es culpa mía. Creo que todos tenemos responsabilidad en el tema de refugiados, y ya no si somos causantes o no, porque hay opiniones diversas, sino ya porque es otro ser humano que está en una situación de necesidad y que no tiene otra alternativa. Si nosotros estamos en una situación de privilegio, como comentaba Lucía, y podemos ayudar, deberíamos ayudar, seamos responsables o no seamos responsables. Y efectivamente lo que deberíamos hacer, pues el tema de reciclar, el tema tanto de usar materiales que se han fabricado con explotación y con niños, esto es un problema que lo comentábamos Lucía y yo además hace una semana en una reunión que tuvimos, y es la normalización. El normalizar, por ejemplo, que yo lleve unos zapatos que se hayan hecho con mano de obra infantil, o el normalizar que lleve un balón de fútbol o un móvil con un material que se haya extraído a base de explotación y a base de unas guerrillas y unas mafias que lo usan como un monopolio. Entonces, esto es algo que es difícil de cambiar y que tenemos que aportar también nuestro granito de arena, y primero ser conscientes del problema que hay y ya ver qué podemos hacer para solucionarlo, por muy pequeña que sea nuestra aportación. Y eso sería todo. Muchas gracias, y muchas gracias también por el rigor con el tiempo. Continuamos con Joaquín. Vale, gracias Pablo por la pregunta a nuestros compañeros de Barcelona. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Yo creo que todos nos habremos enfrentado a este punto, que es cómo lidiar con la persona con la que no te apetece ni quieres lidiar, ni la persona quiere lidiar. Y es difícil, es muy difícil. Yo creo que, o como lo intento plantear yo, es volviendo a lo que Daisaku Ikeda dice, que es la solidaridad. La solidaridad no entendida como doy €1 a una persona necesitada, sino a conectar con la parte humana de la persona que tenemos delante. Es decir, lo que muy bien explicaba Yamila, que la parte que me ha encantado de la dignidad humana, es clave para este tipo de diálogos. Es decir, yo lo que primero tengo que hacer es reconocer que la persona delante es exactamente, o sea, es una persona igual que yo, y que sus miedos también son igual de dignos que los míos, y que su rabia es igual de digna que la mía. Entonces, si logramos entrar en el diálogo a través de esa postura, me parece que es mucho más enriquecedor, porque logramos entender que a lo mejor, aunque tú no estés en desacuerdo con su miedo, es un miedo, y es una persona con miedo, y eso lleva al sufrimiento. Entonces, si yo conecto con que yo no quiero que la persona de delante quiera sufrir, es mucho más fácil transformar la conversación. Si ambos dos hacemos un ejercicio de solidaridad, entramos en una conciencia que nos abstraemos de lo concreto que no nos gusta y podemos entrar en el abstracto de lo que nos pasa. Entonces, ¿cómo lidiar con estas personas? Lidiando con personas. Gracias. Sí, quisiera recordar un fragmento de una propuesta de paz anterior en que Ikeda citaba a un episodio entre el escritor norteamericano John Steinbeck y el que fuera secretario general de Naciones Unidas, Dag Hammarskjöld,
del cual en los últimos días ha habido algunos titulares en prensa. Y este escritor le preguntó al secretario general qué podía hacer, cómo podía ayudarlo. Y él le respondió: siéntate en el suelo y habla con la gente, ¿no? Esto lo decía un poco para dar tiempo a Yamila, que le ha caído una pregunta muy difícil al final. Ahora ya no hay... Yo creo que el tema de las oposiciones, los lazos estos que igual va un poco relacionado con lo que decía Joaquín, ¿no? Porque, perdón, porque en realidad cómo contrarrestar la división generando más unión, ¿no? Y acá Pablo me ha pasado... bueno, los estudiantes mismos ya se respondieron. En la página 5, ¿no? habla del tema de los lazos de amistad. Y en definitiva es a través del diálogo. ¿Cómo se superan las divisiones? No se superan generando más división, no se superan culpando al otro porque me está haciendo más difícil generar la paz, no se supera mediante el conflicto en definitiva, ¿no? Se supera mediante el diálogo. Y creo que IKEA es un ejemplo muy claro de esto, ¿no? Porque en distintas ocasiones ha hecho manifiesto esto, incluso durante la Guerra Fría con la división que había entre Rusia y China, ¿no? Mediante el diálogo ha generado cambios que para muchos eran imposibles. Entonces, muchas veces no somos conscientes del impacto que tiene lo que le decimos a una persona o cómo se lo decimos, pero si podemos realmente reflexionar en lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo y para qué lo estamos diciendo, ¿no? Desde qué lado lo estamos diciendo, yo creo que realmente vamos a generar esos vínculos de amistad o de respeto, porque no todos tenemos que ser amigos, que en definitiva van a llevar a que esas oposiciones vayan desapareciendo. No. Muchísimas gracias por estas respuestas y reflexiones. Y si os parece, sin más, damos paso. Ya ha llegado Vicente Garrido durante la presentación y nos gustaría escuchar unas palabras suyas antes de terminar este acto. Si te parece, desde el atril. Pues yo creía que venía hoy de invitado a... Me ha agradado muchísimo escuchar a los jóvenes y sobre todo ver el interés por temas importantes, temas que llevan en la propuesta de IKEA muchos años. Yo he seguido más de cerca el tema nuclear y en España hay poca conciencia, parece que nos pilla muy de lejos. Y que aquello de lo que son las armas nucleares, eso es una cosa que afecta a los grandes, que estamos demasiado lejos de todo, o tan cerca, que decían los mexicanos, que no voy a repetir, tan cerca de Estados Unidos y tan lejos de Dios, decían. Las armas nucleares, hoy en día, hasta cierto punto, lo consideramos que son una reliquia del pasado y que corresponde a la Guerra Fría. El debate que se ha abierto en los últimos años y que estoy encantado que los jóvenes se ocupen de ello y que haya sucesión. Después contaré una cosa que me ha llegado a ocurrir en la Secretaría General de las Naciones Unidas, cuando preguntaban, bueno, ¿y en España los jóvenes tienen conciencia sobre estos temas? Y hay, pues yo pensaré otra respuesta a partir, por ejemplo, de actos como los que hemos organizado hoy. Realmente no hay esa conciencia. La hubo en su momento en la Guerra Fría. Nosotros tuvimos un accidente nuclear que parece que se olvidó, que es el caso de Palomares, cuando un avión B-52 chocó contra otro que estaba en una operación de repostaje aéreo y se perdieron las bombas. Y durante muchos años aquello pasó en el olvido, cayó en el olvido. Y como si nadie hubiera pasado, los expedientes donde se llevaron la tierra a Estados Unidos y la gente a tratarse de cáncer, les dijeron, cojan un cubo y encalden las casas, que con eso se va la radioactividad. Enterraron las lechugas y ahora se empieza a desclasificar. Yo trabajé sobre el tema hace muchos años y tuve que irme a Estados Unidos a ver los expedientes, porque aquí estaba todo clasificado. Son importantes las armas nucleares y es la conciencia también de la necesidad de eliminar las armas nucleares. Muy importante.
no pertenecen al pasado y por desgracia están más presentes que nunca. Y están más presentes que nunca no solamente por el caso de Corea, porque siempre vamos a tener aquellos que llamamos los estados delincuentes. Cuando hace 30 años, pues el delincuente era Irak, que trataba de desarrollar armas nucleares, Libia, que trataba de desarrollar armas químicas, siempre ha habido ahora Corea del Norte, Irán con la firma del acuerdo nuclear, ahora es menos malo que era antes, aunque empiezan a decir que a lo mejor es un poco malo. Tenemos que ser conscientes de que el arma nuclear de por sí, como decía Lucía, es inadmisible, porque es un insulto a la humanidad. Como señala Ikeda y ha estado señalándolo en las propuestas de paz, y ha quedado ahora de manifiesto porque casi no me queda nada que decir, Lucía, has dicho todo. En realidad todo era de sus artículos, también he de decirlo. Pero tú di que es tuyo, que nadie se da cuenta. Realmente el tema, el punto de partida, el punto de inflexión importante con el Tratado de Prohibición, el Tratado de Prohibición no cuestiona las estrategias y no habla de estrategias de seguridad, sino de la humanidad. Y eso enlaza con la propuesta de Ikeda perfectamente. La mínima posibilidad que exista del lanzamiento, que puede ser accidental, incidentes nucleares ha habido muchos, y muchos ocultados, o intencionado, es totalmente inadmisible para la humanidad, por las pérdidas de vidas que habría. Y por eso nos deberíamos de plantear una prohibición de las armas nucleares por sus efectos humanitarios. Claro, eso choca con el valor que se le otorga a la disuasión, las estrategias. El tratado, no les voy a negar que crea una sensación agridulce entre tener el primer instrumento deslegitimador de las armas nucleares, el primer instrumento que va a prohibir, no es una prohibición, no una destrucción, la destrucción vendría después. Y el hecho de encontrarnos que ninguno de los 5 divinos miembros del Consejo de Seguridad con derecho de veto lo ha suscrito ni lo vaya a suscribir. Que ninguno de los miembros de la OTAN lo vaya a hacer. Hay casos como Japón que tampoco lo van a hacer, porque piensan en la amenaza de Corea del Norte. Y que tampoco lo vayan a hacer ni India, ni Pakistán, ni Israel. Sí que es un tratado que estará abierto a la firma indefinidamente. Hablaremos de el instrumento primero para la firma. Y le preguntaba, como no es Chatham House y se está transmitiendo, no daré el nombre, a uno de los embajadores promotores de la iniciativa. Le decía, bueno, ¿y vosotros cómo veis la iniciativa? ¿Creéis que va a ir adelante? Porque todo el mundo se desilusiona diciendo que no tendríamos que ir hacia la prohibición. Y me decía, bueno, si tuviéramos que esperar a que los grandes decidiesen, no hubiéramos nunca avanzado en ninguna materia. Vamos a dejarlo abierto y lo que queremos es la condena moral, la sanción moral. En esa sanción moral la sociedad civil y parte de la sociedad civil, los jóvenes como futuro, juegan un papel importante. Yo creo que la memoria histórica a futuro juega un papel muy, muy importante. Y en España, que nos ocupemos de estos temas para pensar en esa condena moral y para recordar que las armas nucleares no tienen justificación ni siquiera en las estrategias de seguridad, es muy importante. Pues yo no había preparado nada más. Muchísimas gracias, profesor Garrido. Aparte, también dar las gracias a los 4 ponentes y al moderador, que no ha sido presentado debidamente, Pablo Juárez, editor general de Ediciones Civilización Global. También dar las gracias a todos y todas los que habéis participado esta tarde aquí en esta presentación, a los que nos veis desde casa
y bueno, pues que todo haya calado en nuestra mente y nuestra conciencia y podamos llevar esto a cabo en la vida real. Muchísimas gracias a todos. Gracias.